Al cual le damos la bienvenida y vamos a hablar de un tema bien interesante, Payoli, cuando son los contratos de compraventa. La palabra clave, ¿verdad, abogado? ¿En qué nos debemos de fijar? Para que no nos vayan a hacer ahí alguna cosa rara, ¿verdad? Es correcto, Gaby. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente. El tema ahorita que vamos a abordar es el contrato de compraventa, en específico sobre bienes inmuebles. Bienes inmuebles, ok. Sí, sobre todo en esta temporada, ¿no? Que queremos ya, que hemos estado ahorrando, porque además hay que decirlo, son ahorros de toda una vida para poder comprar una casa, hacernos de ese terreno, y que de repente, bueno, pues las cosas no estén bien, ¿no? Y que resultó que era de alguien más y nos hicieron ahí un negocio chueco. Sí, bueno, en primer término, como compraventa debemos entender que participan dos personas, que es el vendedor y el comprador. Okay. Existe un bien determinado, en este caso va a ser un bien inmueble, para el ejemplo que vamos a poner. Y sobre ese bien existe un precio que es cierto y debe ser pagado en dinero. Si ocurren esas hipótesis, estamos en presencia de una compraventa, porque existe la permuta, la donación, otros tipos de contratos que no son como compraventa como tal. ¿En qué nos debemos de fijar? Sí. Como le decía exactamente Paola, en estos tiempos ahorita donde el aguinaldo, donde los ahorros del año o de toda una vida se aplican para el patrimonio de la familia, por lo tanto, en primer término, antes de celebrar el contrato como tal, es importante acudir al registro público de la propiedad del comercio del Estado. En este caso dice Puebla, el Estado de Puebla. Cada distrito judicial tiene un registro público. En Puebla es para el distrito judicial de Puebla, para el municipio de Puebla. En Cholula tiene su registro público, Oaxaca su registro público. ¿Para efectos de qué? Verificar que esté libre de gravamen. Ese es el primer paso a seguir. Libre de gravamen. ¿Qué es libre de gravamen? Que no tenga un embargo, que no tenga una hipoteca, que no tenga una carga ese inmueble. Ese es un punto importante para poder celebrar cualquier acto jurídico. ¿Por qué? Porque antes de llegar al notario, la práctica o la costumbre se da en que celebran algún contrato privado para amarrar la operación, lo que le llaman coloquialmente. Desgraciadamente la están amarrando sin cerciorarse de que el inmueble de acuerdo tiene alguna carga o algún problema. A eso me refiero. Porque es obligación del notario para celebrar la escritura que tenga un certificado donde acredite que el inmueble no tiene ningún embargo, para ser más explícito. Perfecto. Pero suele ocurrir que tú vas, ves un terreno, ves una casa, te entrevistas con el dueño y dices, oye, si quiero comprar la casa, realmente, correcto, llegan a un acuerdo, bueno, pues dame tanto para pasarle. Eso no es el problema. Es que no hay ni siquiera un contrato. Sí. Ya ni siquiera es que existe así de compraventa, contrato de compraventa. No, es que muchas cosas son de palabra y eso debemos evitar. Ok, vamos a evitarlo. Y aunque sea puede ser un contrato de promesa de compraventa. Dan el enganche, por decirlo así, celebran el contrato privado y es donde viene el problema, ¿no? Cuando a lo mejor ya quieren ir ante el notario público a celebrar ya el contrato definitivo, pues se dan cuenta, por la omisión de no ir al registro público a ver si tiene embargos, hipotecas. Una flojera, ¿no? La de Pues en ese momento ya tienes un problema, porque tú dices un dinero apartando tu inmueble de tu patrimonio y no es susceptible de venta en esos términos. ¿Por qué? Porque lo puedes comprar, pero con los embargos y con los gravamen. Y creo que no, comprarías un problema. Sí. Imagínate, compras una casa, señora, señor, y de repente a los 2 o 3 meses se le embargan, se lo quitan, ¿no? O deuda, o tienes la deuda de una hipoteca. De pagar 15 o 20 mil pesos mensuales, más lo de la casa que estás pagando. Así es, ¿no? El registro, su nombre lo dice, es público. Es que es un trámite muy sencillo, que estudiar ¿No cuesta? Tiene un costo, le llaman la consulta electrónica, nomás con el puro domicilio del inmueble o con el nombre del propietario del inmueble. En el registro público emiten una impresión en la cual determina el historial del inmueble. Pero es bueno saberlo, o sea, es lo que digamos, paso a paso qué hacer, o sea, ok, bueno, ya tengo el dinero, voy a comprar algo, pero ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo es la consulta? Le pregunto a alguien, es por internet, o sea, ¿cómo lo hacemos esto? El registro público está aquí en el centro, ¿no? Sí, está sobre la 12 Poniente y 8, si no mal recuerdo. Ajá. Ok, ya que tenemos nuestra constancia donde acreditamos que no tiene un gravamen, el histórico es cómo compró el que me vende, a quién le compró, si ese problema. Como el historial de toda la casa. Eso es importantísimo. ¿Cuántos años ha tenido? ¿Cuántos años ha tenido? ¿Cómo la adquirió? En la actualidad hay, no sé si está extremoso mi término, pero hay ya perfectamente bandas organizadas. Sí. Y sobre todo profesionistas que conocen la materia, me refiero a abogados, contadores, que tienen la facilidad para hacer simulaciones
y vender inmuebles en problemas. Y desgraciadamente la gente hace su patrimonio, toda una vida ahorrando, y se compra un terreno o una casita que ya tenía un embargo, pero que a lo mejor con algo indebido, pues le quitaron el embargo, ¿no? El que tenía el derecho al embargo llega, oye, compraste esta casa, pero yo tenía un embargo sobre esa casa. Es muy común. Porque, ¿qué hacemos, abogado? ¿Qué pasa si ya no hicimos esto, ya no fuimos el registro público de la propiedad, ya tenemos el inmueble y nos damos cuenta que ahorita están problemas legales porque había una hipoteca, porque había un embargo, porque había... Pero que no teníamos conocimiento, ¿qué hacemos? Sí, bueno, nuestro Código Civil contempla al comprador de buena fe. Ajá, o que hubo apenas hubo un caso también de alguien que la casa era del papá, entonces la vendió y resulta que los hermanos estaban peleando el testamento y porque murió intestado y ya la vendieron. Pero estaban, que sí encontraron el testamento o así, ahora la persona que la tenía dice que no. ¿Qué hacemos? Sí, quisiera hacerlo lo menos técnico posible. A ver. Nuestro Código Civil habla de comprador de buena fe. O sea, el comprador de buena fe es que tú compras algo que tenía vicios de forma o de fondo y tu buena fe te salva, por decirlo así, de a lo mejor un posible problema. Pero para que se dé esa buena fe tiene que haber como dos ventas. O sea, la primera, donde tú compras y a lo mejor tú vendes a otra persona. Para que tú quieras la venta, puede ser un familiar, una donación. Esa nueva venta ya es de buena fe. Entonces ya esos embargos no lo pueden tocar. No sé si me explique así. O sea, tú compras un problema, tú compras un inmueble con un problema. Tú no lo sabes. Yo una simulación para tú te das cuenta después que compraste y dices, ay, tiene mi hipoteca, tiene un problema. Tú, si ese inmueble lo vuelves a trasladar a lo mejor a alguien de tu familia, el que compra es un comprador de buena fe. La buena fe ya en este momento se actualiza. Y entonces ya no se puede aplicar la hipoteca. No se puede aplicar el problema, ¿no? Ya más que ganar los derechos de quien tenía ese derecho a la hipoteca o se paga. O sea, pues yo para ser muy concretos, acá hay que seguir las recomendaciones. Sí. Vamos a verificar el registro público. Otra cosa, el público, y es muy importante esto, se da últimamente que se utilizan poderes. Un poder es un mandato, donde yo soy dueño de una casa, entonces tiene poder para que vendas mi casa. Se llama un poder para actos de dominio. Entonces tú con ese poder puedes vender mi casa o mi terreno. Acá el problema... O sea, por ejemplo, yo tengo un terreno, yo le doy un poder a Paola, ¿qué es una carta? Es un poder ante notario. Ante notario que yo digo, yo, Gabriela Huertalada, le faculto a Sayoli para que ella pueda vender mi terreno. Es un poder que se llama para actos de dominio. Puede ser revocable y revocable. Pero bueno, eso es otro tema. Con ese poder Paola puede vender tu casa. Acá donde voy es que actualmente hay suplantación de personas. ¿Sí? Muchas veces alguien se da cuenta que el terreno está abandonado y con un poder llevan a otras personas en tu nombre. Mi terreno, ni pelo, se dan cuenta entonces hacer eso, ¿no? Llevan a alguien a nombre de Gaby con una hija falsa y lo ves literalmente y el notario no se percata luego de eso y le das un poder a mí, por ejemplo. No, qué delicado. Qué delicado. Pero al momento que sale el poder no lo dio Gaby. Entonces yo voy, obviamente en maquinación con todos, y vendo ese terreno. El problema es que tú... Cuando me doy cuenta, está vendido. Entonces es muy importante que yo, sugerencia como perito en la materia, como abogados, tratemos de comprar directamente del propietario. Con el dueño. Okay. Exacto. No busquemos... Y agua, ¿a quién le damos el no, claro, ya dan un poder ya estamos hablando de otras situaciones, pero que directamente compremos al propietario. Esa es una recomendación que quiero hacer extensiva, porque como abogado tengo muchos problemas de eso. Sí. Yo tenía una cliente conocida, tenía un terreno con el mirador, bardeado y debidamente, se le ocurre pasar, ya estaban limpiándolo. Y pues yo lo mandé al director, baja y le pregunta que está limpiando, no, pues es mi terreno. A mí me lo vendió Juan Pérez. Oye, pero ¿cómo sí? Juan Pérez tenía un poder de usted. Pues yo nunca di un poder. No. ¿Y las escrituras entonces ahí qué pasa? Sí, es que el poder, pues esas escrituras pueden sacar del registro público. Eso ya es un trámite más sencillo. O sea, la escritura, y es el registro público te mandan una copia de la escritura. Entonces, llegan con el poder falso ante el notario. Es una imaginación. ¿No podemos recuperar nuestro terreno? El problema es que si lo vuelven a vender, el que compra, y el que vuelve de buena fe, entonces, hoy están tramitando la nulidad de esa escritura y de ese poder.
sí. Pero finalmente es un problema donde la señora no quiere puede tener su terreno como patrimonio bardeado y algún viván anda recorriendo la ciudad para ver cuáles son los terrenos que están abandonados y con esa maquinación que se acaba de explicar se andan vendiendo, ¿no? Desgraciadamente no hay todavía una forma en que notarios se pueda dar cuenta que la IFA es muy auténtica. Sí, pues sí, unas clones que les dan, aunque son casi, bueno, son iguales. Es un tema escabroso, es un tema delicado, pero sí, consejo, ¿no? Vamos a comprar directamente con el propietario. Vamos a revisar, hay un contrato, revisar el registro público, cerciorarnos que esté perfectamente con la cuenta personal, con el agua. O sea, no compremos problemas. Esos problemas nos llevan a arreglar nuestro patrimonio. Y luego, ¿sabe qué pasa, abogado? Que luego nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un terreno y te lo venden, a lo mejor tú estás buscando, ¿no? Y están entre ciertos rangos de precio y te ofrecen uno que está barato y dices, es una buena oportunidad y ya no te fijas en tantas cosas, aprovechando que el precio está más barato. Así ocurrió en el ejemplo que te acabo de poner, un terreno que valía $1.000.000 y salía en 500.000 en el periódico. Ah, no. Acá pasan a fastidiar al que compra, porque metió su patrimonio, y la pobre propietaria, ¿no? O sea, ya tenía su terrenito. Sí, claro, es un negocio tradicional que esté, y en algún momento lo vendo, construyo, igual. Y esta gente de fraude, porque es un fraude como tal, y falsificación de documentos, dice, pues tú tienes que denunciar y te vas a un problema penal, pero mientras ni terreno ni dinero. ¿Qué pasa cuando tenemos un terreno y de repente, bueno, está en las afueras de la ciudad, nosotros pensamos que ahí tenemos un patrimonio, y de repente llega gente que ahí se empieza a vivir, dice, ¿cómo se llaman los que invaden, los mazores, todo eso, los paracaidistas. Paracaidistas, pero que de repente ya no los pueden sacar porque ya hicieron su casa y ya estamos libres. Ahí estamos libres. ¿Cómo le hacemos? Eso, bueno, es un delito que se llama despojo, ¿no? Es un delito en virtud del cual la persona sin derecho o sin consentimiento de que tenga para hacerlo se mete a un inmueble o a un predio. Otro consejo que yo quisiera abordar, ¿Cómo no? y es un consejo trivial, no de derecho, pero sí de hecho, sí, por lo que vivo como abogado litigante, por lo que la experiencia que he tenido en que a lo mejor en su terreno, una mantita, que diga cualquier situación relacionada con ese terreno, comuníquese con él. Ah, claro. Es importante. Pero sabemos eso, como de ese terreno Claro, no está a la venta, cualquier cosa. Comunicarse a tal número. Okay. O más concreto, todo lo relacionado con ese terreno que alguien quiera ver, comunicarse a este número. Créanme que es a lo mejor algo tan trivial que... Okay. Pero pues sí es motivo de... Es importante hacer... ¿Por qué? Porque si te quieren hacer lo que yo acabo de comentar, pues bueno, el que va a comprar, bueno... Pues ya sabes. Es un modo a lo mejor de facto, claro, muy sencillo, sí, pero sí, como para que tengamos nuestros patrimonios seguros. No, Y si tú vas a comprar, pues ves, pues no coincide con lo que tú me estás diciendo, de entrada de hablar donde me dice. Verificar los datos, verificar registro público, claro, verificar, hacer una indagación de hecho también. De hecho, también, no, esto es muy importante y por supuesto que te agradecemos muchísimo, abogado, Sí. Porfirio Ramírez, que ha estado con nosotros y que nos hayas comentado todo esto, que en su momento hay que seguirlo Claro. y hay que fijarnos muy bien cómo hacemos las cosas, ¿verdad, abogado? Definitivamente, ¿no? Y el consejo está en la mesa, ¿no? Tomen, Perfecto. y también, a lo mejor, cuando está un abogado, les va a costar, pero les va a ayudar. Les va a ayudar, exactamente. Abogado, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, que tengan muy buen día, gracias por esos excelentes consejos, a poner nuestra mantita en nuestra propiedad para que no nos duele. Gracias. Hasta una pausa y volvemos con mucho más aquí en Irene.